Buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos seguidores de este canal de YouTube. Bienvenidos a una cápsula más del Rincón Pericial. Saluda a su gran amigo de siempre, el maestro Héctor Herrera. Y bien amigos, pues comentando con ustedes con respecto a las áreas de experticia. En esta ocasión platicaremos al respecto de los peritos de hechos de tránsito. ¿Qué es un perito de hechos de tránsito? Si bien es cierto, es una pregunta que mucha gente nos ha puesto en la mesa, quiere conocer lo que es la actividad del trabajo de un perito de hechos de tránsito. Precisamente nos hemos preguntado siempre, ¿verdad?, ¿cuál es el trabajo de un perito de hechos de tránsito? ¿Qué es un perito de hechos de tránsito? Específicamente esta situación atribuye, pues desde luego, nos relaciona a una persona que tiene un conocimiento técnico-científico en algún área, en un arte, en una ciencia, en una disciplina, y específicamente aterrizando lo que son los hechos de tránsito. Precisamente estas personas que están debidamente preparadas, que son expertos en la materia relacionada con aquellos incidentes que se dan en una relación de vehículo con vehículo, vehículo peatón, peatón vehículo, vehículos, áreas de una vía pública. Es decir, todo lo que es relacionado con una condición denominada de tránsito. Es decir, el manejo, la actividad específica de una vía pública. Precisamente ahí el perito en hechos de tránsito va a ser esa persona experta en esa área muy específica que se va a encargar de dar la opinión técnica científica a los juzgadores en el sentido de establecer la llamada verdad relacionada con un hecho dado en una condición denominada de tránsito. Esta persona, desde luego, a través de la aplicación de la metodología, a través del método científico y de técnicas específicas, pues va a realizar su trabajo de investigación para establecer prácticamente una opinión técnica, vertirle al juzgador e indicar a través de un documento denominado dictamen o informe pericial, en el que plasme esa opinión técnica científica e indique cuáles son las condiciones que dieron origen a el incidente o al hecho causal de investigación. Esto es con el sentido, lógicamente, la aportación hacia los juzgadores para que estos puedan deslindar las responsabilidades de las partes correspondientes y establecer de alguna manera lo procedente de manera jurídica. El trabajo del perito de hechos de tránsito es un trabajo muy importante, muy interesante, además, porque este se remonta, como comentamos, al hecho de la aplicación de conocimientos técnicos científicos. Por ello es que el perito de tránsito, dentro de los conocimientos que debe de tener, de la experiencia y conocimientos que debe manejar, entre ellos pues, propiamente, en primer término, están los conocimientos de las ciencias exactas, como es el caso de la física, como es el caso de las matemáticas, ¿por qué no la química? Entre estas, entre otras, además también como áreas adicionales de gran importancia que le van a servir o le van a requerir para realizar su trabajo de investigación científica y determinar su opinión técnica científica al respecto, como el caso, por ejemplo, de la mecánica de lesiones, la biomecánica de lesiones, el caso, por ejemplo, de la topografía, que es otra área que también es interesante que el perito conozca, maneje para establecer realmente patrones interesantes dentro del terreno o del área de investigación donde se lleva a cabo o donde más bien se aplicó o se dio el hecho o se presume que se dio el hecho. Así como esto, habrá bastantes áreas, inclusive en mecánica, en estructuras de la constitución de un vehículo, e inclusive cómo saber cómo se fabrica o cómo se fabrica un vehículo, los diferentes sistemas que contiene un vehículo automotor, por ejemplo, todos aquellos elementos que lo van a llevar a tener dentro de ese conocimiento la parte esencial de saber observar y saber ubicar las posibles condiciones que dieron origen al hecho que se investigó. Precisamente el perito de hechos de tránsito, en el ámbito el que va a participar o que va a aportar
es primero en dos sentidos, dos tipos de peritos. El perito que está indicado, que está asignado por la parte oficial, por una institución como son las fiscalías hoy día, las procuradurías de justicia, en las que tienen áreas de hechos de tránsito y que asignan a sus peritos a través del Ministerio Público o la Fiscalía, asignan a esos peritos para llevar a cabo el proceso de investigación pericial y determinen y rindan su sentir técnico científico, es decir, su dictamen pericial a través de su peritaje o su estudio, para establecer las condiciones que dieron origen al hecho que se investiga. Por otro lado, también los peritos asignados por las partes o por la parte que requiere también la aportación del estudio técnico-científico de este mismo sentir. La parte en que en su momento pudiera ser la parte contraria a la que se está peritando a través de lo que sería el perito oficial. A este le llamamos el perito particular o el perito independiente, el cual pues va a entrar en conocimiento en acción cuando es contratado, cuando es solicitado sus servicios vía a los defensores o vía por la parte defensora. Precisamente ahí estriba el trabajo del perito de hechos. Cuando ingresa y cuando inicia su trabajo del perito de hechos de tránsito. Específicamente el inicio o la intervención, cuando inicia el trabajo del perito de hechos de tránsito, a partir de lo que es la asignación del punto de vista oficial o del área oficial de las fiscalías, es a través de la asignación por medio del juez o por medio del juez cívico, por medio del Ministerio Público, donde este va a asignar la aportación o participación del perito en hechos de tránsito para que se constituya en el lugar del incidente y lleve a cabo su diligencia correspondiente. Por el lado del perito particular independiente, cuando éste sea solicitado o requerido por la parte correspondiente que esté involucrado en el hecho y que requiera en su momento la aportación de un conocimiento técnico científico en razón de que probablemente la razón técnica o la aportación técnica del perito oficial no le sea de alguna forma satisfactoria y que esté en el entender que le está afectando sus intereses. Entonces, de acuerdo a la ley, inclusive, pues se tiene derecho de que ambas partes puedan ofrecer sus pruebas, entre ellas está la prueba pericial en hechos de tránsito, en este caso que nos ocupa. ¿Cuándo inicia entonces? Para el perito oficial, cuando es ordenado por la autoridad correspondiente, en este caso la Fiscalía o el Ministerio Público, que integre o se constituya en el lugar del incidente para llevar a cabo la diligencia en razón de la investigación del hecho que se investiga o del hecho que se va a llevar a cabo o investigar, para establecer un razonamiento desde el punto de vista pericial. Y por el lado independiente, cuando comentábamos, reiteramos, cuando es solicitado por la parte defensora, en la que pues va a ofrecer la prueba pericial en razón de lo que sería el hecho de tránsito. Los peritos, ambas partes, pues llevarán a cabo sus procesos, llevarán a cabo su desarrollo de trabajo técnico-científico con las herramientas, con los elementos, con los equipos, con los implementos necesarios para llevar a cabo pues lo mejor posible el proceso de investigación y poder establecer una determinación técnico-científica que tenga realmente un soporte. No solamente el hecho del soporte del conocimiento, sino también del soporte del equipo, de los accesorios, de la herramienta que pueda utilizar para llevar a cabo su trabajo de investigación. Entre ellos, por ejemplo, dejemos de manejar ya lo que el perito debe tener en un sentido estricto, la actualización, y debe manejarse con tecnología y evitar el mentado pasómetro, ¿no? Es decir, el caso de medir, por ejemplo, una huella de frenado, pues a cuentapasos, con los pies ir contando, ahí calculando aproximadamente los metros en relación de cuántos pasos voy a llevar a cabo a la longitud de esa huella de frenamiento o a lo ancho para establecer un cálculo de distancia. Eso ya no es posible. Hoy día, así como ese ejemplo, las herramientas, los accesorios que el perito de hechos de tránsito debe utilizar, pues deben ser ese tipo de implementos tecnológicos que nos permitan tener un conocimiento y un dato preciso, un dato más preciso sobre lo que nosotros queremos verter en el conocimiento en relación a todo lo que es el levantamiento de datos o elementos que nos van a servir a nosotros para llevar a cabo la aplicación del trabajo pericial. Precisamente uno de estos elementos
que establecemos como elementos llamados indicios o elementos materiales probatorios que nos permitan tener mejor sustento a la hora de su análisis, tener mejores bases para poder en el proceso de estudio poder establecer y determinar una opinión técnica más acertada. Precisamente el perito de hechos de tránsito es que debe tener esos elementos, debe tener esos conocimientos, de esa habilidad, inclusive la experiencia también, y por otro lado también el conocimiento muy específico en lo que es el control de vialidades, el manejo de vialidades, lo que es la topografía de un lugar, lo que es la clasificación de las vialidades en una entidad determinada, el manejo del reglamento de tránsito para ese lugar donde se dio el incidente, por ejemplo. Entonces el perito debe estar vertido de conocimientos generales y específicos en diversas materias que le permitan ir desarrollando un trabajo verdadero y un trabajo bien aterrizado en lo que es el ámbito de la investigación pericial en hechos de tránsito. ¿Qué es un hecho de tránsito? Un hecho de tránsito es clasificado, tipificado como una acción que en un momento dado se da en un área en donde es clasificada como una vía pública y que está involucrado o puede estar involucrado un vehículo, puede estar involucrado ese vehículo contra otro u otros vehículos, o ese vehículo contra un peatón, o el peatón contra el vehículo. Es decir, donde hay una relación de estos elementos, llámese peatones y vehículos, entre estos, en una vía en donde está clasificada para el servicio y para la utilización del público en general, una vía pública. En ese sentido, entonces, un hecho de tránsito es aquella acción o aquel incidente que se da específicamente en un área pública relacionada con estos principales tres elementos. Pero hay uno más, que sería el caso, por ejemplo, del vehículo, un vehículo cualquiera que sea en sus categorías o clasificaciones, contra alguna área específica que se dé en la vía pública. Puede ser un poste, puede ser un árbol, puede ser una barda, puede ser una banqueta, un acotamiento, puede ser un semáforo, puede ser inclusive una propiedad. Este vehículo viene conduciendo en la vía clasificada como vía pública, es decir, aquella área que está presta para el uso de los vehículos, pero por alguna razón pierde el control y ese se embiste sobre una barda de un local, por ejemplo. Ese local pues es una propiedad privada, ¿verdad? Pero el incidente se dio ¿dónde? Se dio en una vía pública. Entonces, aquí precisamente es donde si se llegara a requerir el conocimiento técnico-científico para establecer prácticamente la verdad histórica determinada, como se maneja en el ámbito de la criminalística, la verdad histórica del hecho, establecer realmente cómo fueron los hechos, cómo fueron las cosas, se requerirá entonces pues la aportación técnico-científica del perito en hechos de tránsito. Y de ahí se deriva precisamente en estos incidentes o en estos hechos de tránsito cuál tanto pueda ser la simpleza o la gravedad del hecho. Tan es así que se puede convertir pues lógicamente en una situación pues ya de tipo penal inclusive, donde puede haber lesiones graves, puede haber inclusive la pérdida de la vida de alguna persona provocada por este hecho. Entonces precisamente el perito va a intervenir para establecer y dar los elementos necesarios al juzgador para que éste pueda deslindar las responsabilidades y otorgar, pues prácticamente, valga la palabra, la responsabilidad a cada quien que le corresponde de acuerdo al estudio técnico científico. Hoy día merecemos el hecho de tener la posibilidad de acreditar las partes, es decir, ambas partes tienen la posibilidad de poder ofrecer sus pruebas y cualquiera de las dos partes pues tiene el derecho de poder ofrecer sus garantías o sus pruebas relacionadas con lo que serían las áreas periciales, en este caso el estudio técnico científico o el dictamen de un perito de hechos de tránsito. Normalmente esto es atribuible prácticamente a lo que es el trabajo de estos expertos en materia para establecer dos razonamientos. El primero, que sería la mecánica de hechos, del hecho de tránsito, es decir, cómo se dio, cuándo se dio, de qué manera, dónde, cómo, con qué, cuáles fueron las condiciones, establecer y determinar dentro de esa mecánica, establecer el origen de este incidente. Y por otro lado, pues establecer la posibilidad de integrar o llegar a la posibilidad de establecer quiénes serían los posibles responsables de este hecho. Y por otro lado, establecer, pues obviamente también la cuantificación del daño.
para efectos de que se pueda proceder lógicamente como parte del proceso legal, pues que se dentro de todo lo que corresponda el llevar a cabo este proceso, pues uno de ellos es precisamente la reparación del daño. Entonces el perito en hechos de tránsito tiene una intervención y tiene una injerencia muy importante en el trabajo pericial, en el trabajo de no es la apreciación, es la aportación técnico-científica de los conocimientos y de la opinión misma en este sentido, en este entorno del perito, del experto, para que los juzgadores puedan tener estos elementos que les permitan llevar a cabo, digámoslo así, una mejor aplicación en el sentido jurídico a través de estos elementos. Y así sucesivamente todas las pruebas periciales. Recordemos que precisamente los expertos o los peritos, su trabajo radica específicamente en ofrecer estas aportaciones. En el caso del perito de hechos de tránsito, precisamente es aportar esa mecánica de hechos, establecer qué pasó, cómo sucedió, cómo fueron las cosas, cuál es el origen de este hecho, que muchas veces les llaman accidentes de tránsito. Por ahí dice inclusive la Organización Mundial de la Salud y algunos otros instituciones dicen que el accidente normalmente es un evento prevenible, es decir, el accidente entonces se puede prevenir, sí se puede prevenir. Desafortunadamente habría que considerar entonces que los accidentes no nacen, sino más bien los accidentes se hacen. Y es prácticamente una de las filosofías del perito de tránsito el establecer, el determinar cómo es que se originó, cómo es que se dio ese incidente o llamado accidente de tránsito, ese hecho de tránsito. En las modalidades correspondientes, puede ser por una modalidad de choque, puede ser por modalidad de alcance, puede ser por modalidad de volcadura, por ejemplo, de atropellamiento o atropello, por ejemplo. Muchas veces vemos en las vías públicas cuántos en estadísticas se incrementan, inclusive en ciertas temporadas, el hecho de los accidentes o de los hechos de tránsito, por ejemplo en el caso de los atropellamientos o los embestimientos a los peatones, a los ciclistas, a los motociclistas, por vehículos de determinadas dimensiones. Puede ser un vehículo pequeño, puede ser un vehículo mayor, ¿verdad? Sin embargo, cómo se incrementan en ciertas temporadas estos hechos de tránsito. También parte del trabajo y del estudio de un perito, no solamente del hechos de tránsito, es también aportar, también dar aportaciones para establecer dentro del contexto de la aportación técnica científica, pues mecanismos que permitan mejorar la prevención o que permitan mejorar los procedimientos y los mecanismos de prevención de accidentes o incidentes. Esto es muy interesante ubicarlo también. El perito no solamente se queda en el contexto de esta fue la situación, esta es la mecánica, esto sucedió de esta manera, el daño asciende a tanto económicamente y se acabó. Y el responsable es Juan Pérez. No, también es la aportación del perito de tránsito desde el punto de vista de la prevención, de buscar la aportación técnica científica para pues mejorar los sistemas. También ese es un trabajo importante de los peritos, no solamente del perito de hechos de tránsito. Entonces, bien amigos, es muy interesante este trabajo de hechos de tránsito, es un área muy apasionada, muy apasionante, de mucho conocimiento muy profundo, el manejo de la matemática, la física, el manejar las leyes de Newton, por ejemplo, el manejar trayectorias, el manejar la física como tal, aspectos importantes de la química también que tienen que ver muchas veces, ¿no?, en el manejo de tránsito, el conocimiento inclusive hasta de disciplinas o de áreas u oficios como es la mecánica, por ejemplo, automotriz, en la que el perito de tránsito deba tener conocimiento de cómo está inclusive estructurado un vehículo, cuál es su funcionamiento, cómo funciona el sistema de frenos, cómo funciona el sistema hidráulico, la suspensión, cómo funciona la dirección hidráulica, cómo funciona en sí todo el vehículo, ¿no?, cómo funciona la estructura propiamente, las carrocerías hoy realizadas y fabricadas en la actualidad precisamente de acuerdo a las normas internacionales para establecer y determinar los menores daños a los ocupantes en caso de un accidente, un choque, una volcadura y demás. Todo eso es muy importante ubicar. Y ubicar la mecánica de lesiones de acuerdo a la posición de los ocupantes en el vehículo, que el perito de tránsito debe conocer perfectamente cómo es la posición de los ocupantes en ese vehículo en el interior, y de acuerdo a esas posiciones también y de acuerdo a la mecánica y dinámica del movimiento del vehículo,
su trayectoria, en su dinámica del incidente, cómo es que se lesionaron, en qué tipo de lesiones se puedan generar. A esto le corresponde lo que es la mecánica de lesiones. Eso es muy importante ubicarlo. Entonces, amigos, es muy interesante esta área de trabajo, y los combinamos también a que dentro de estas partes de trabajo profesional se capaciten, se especialicen y le den a este campo de trabajo tan interesante como es el caso de la física, la química, la matemática, la criminalística, ¿verdad?, aplicada precisamente a hechos de tránsito. Y no solamente esas áreas, ¿no?, también otras áreas interesantes de conocimiento, ciencias y áreas, disciplinas tan interesantes de conocimiento aplicadas a la criminalística, y en este sentido específico a lo que es la criminalística aplicada a los hechos de tránsito. Ubicada. ¿Por qué? Porque estos se dan lógicamente en el entender de inclusive la probable comisión de un delito, la tipificación de las lesiones o el homicidio resultante de un hecho de tránsito. Bien, amigos, por lo tanto, pues es interesante ubicar estos, y los invitamos a participar en el próximo diplomado de hechos de tránsito terrestre, que se abrirá para el día 6 de octubre del presente año. El día 6 inicia el diplomado en hechos de tránsito. Interesados aporten, soliciten su información para atenderlos de manera personalizada, atenderlos como merecen, y entrenle al diplomado con duración de 6 meses, teórico práctico, 150 horas entre aula y práctica. Entremos al próximo diplomado que se abrirá el día 6 de octubre del presente año, el diplomado en hechos de tránsito terrestre. Los esperamos. Requieren información, con todo gusto, desde lo que sería la página Rincón Pericial o a la página del Centro de Adiestramiento, Asesoría y Servicios de Experticia Integrales. Bien, los invita el Instituto de Estudios Superiores de ACOMA, en convenio con el Centro de Adiestramiento, Asesoría y Servicios de Experticia Integrales. En convenio ambos para llevar a cabo el diplomado que se abrirá para el día 6 de octubre de 2019. Los esperamos. Gracias y nos vemos la próxima cápsula. Buenas tardes.